está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por que participen en la capacitación virtual Logística Internacional. Este evento es coordinado y organizado en cooperación con la Cámara Ecuatoriano-Británica y CBS Network de Ecuador. En el evento intervendrá el ingeniero Roberto Rosales, director de CBS Network de Ecuador. El enfoque de esta capacitación es conocer sobre los Incoterms, Global Supply Chain y lugar del Ecuador, canales de distribución y otros temas de interés, y está dirigido a potenciales exportadores y exportadores, empresarios y público en general. Es importante recordar que podrán realizar sus preguntas a través del chat al momento, ya sea a través de esta plataforma o si no directamente podrán tener activo sus micrófonos y realizar la pregunta directamente al doctor. Se entrecortó, estimado Alexis. Bienvenido, Roberto. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Ahí se escucha?
Sí, sí se escucha. Se ve la presentación también. Ok, chévere. Bueno, muchas gracias por la invitación a ProEcuador y justamente como lo dijeron al inicio, esta presentación se la realiza gracias al apoyo de la Cámara Ecuatoriano-Británica y CBS Network Ecuador. Y vamos a desarrollar de manera introductoria los aspectos relacionados a la logística internacional. La idea es tratar de compartir algunas conceptualizaciones importantes sobre el tema y la importancia dentro de los procesos de exportación, tomando como referencia el rol protagónico que ha tomado la logística casualmente por esta coyuntura de la pandemia, que bueno, superamos los 2 años de esta situación compleja para el planeta y que está teniendo algunas consecuencias bastante particulares y algunas cosas que están cambiando, algunas cosas que están manejándose de manera diferente. Y bueno, se habla de una nueva realidad, pero creo que a la final la realidad es la misma bajo un contexto diferente. Creo que ese es el tema que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué la logística es importante? Porque justamente en el caso de las exportaciones, los productos se encuentran en un país X y el objetivo es llevarlo hasta un país Y, a otro punto, cuya distancia geográfica y cuyos procesos para determinar o generar que llegue a un destino final son un aspecto clave, porque podemos tener el mejor camarón del mundo, podemos tener el mejor banado del mundo, podemos tener la mejor flor del mundo, pero si no tenemos los canales logísticos adecuados, que estén alineados, que estén funcionando de manera sincronizada y que permitan un equilibrio entre todas las actividades, probablemente los resultados que obtengamos no sean satisfactorios, no sean lo que nosotros buscamos. Bueno, invitarles a que puedan participar activamente de este webinar. Está habilitado, tengo entendidos, los chats para que puedan hacer preguntas a través del chat, o si es del caso, puedan levantar su mano y puedan hacer su pregunta, que la idea y el objetivo es tener una comunicación de ida y vuelta. Creo que podemos conversar y desarrollarla de la mejor manera y sería interesante poder escuchar sus puntos de vista. Entonces, eso es algo muy interesante para destacar y lo vamos a ir desarrollando de esa manera. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos. Esta presentación va a ser proporcionada a través de ProEcuador, así es que no se preocupen por los conceptos y ciertos enunciados que están compartidos aquí en la pantalla, porque van a tener acceso a ellos sin ningún problema. Lo que he hecho es una recopilación de algunos aspectos que algunos ya los conocen, los manejan, algunas conceptualizaciones que son estándares, pero creo que es importante resaltarlas a manera de comprender qué es lo que buscamos con este tema, ¿sí? Primero que nada, destacar que actualmente el planeta tiene más de 7.9 mil millones de consumidores. Entre China y la India tenemos cerca de 3 mil millones de consumidores, de 3 mil millones de habitantes que obviamente tienen deseos y expectativas de consumo enfocadas a factores diferenciadores que cada vez son más frecuentes en los mercados. Una característica particular de las nuevas generaciones de consumo es su diversidad de gustos, su diversidad de tendencias de consumo. Por lo tanto, hay un aspecto importante a considerar. Hay una ecuación directa a mi criterio, obviamente, que es muy lógica: mayor cantidad de población, mayor consumo.
pero la tendencia de consumo no está marcada bajo un estándar y los nuevos consumidores tienen gustos un poco más diferentes. Hay una tendencia muy marcada a la preservación del medio ambiente, por ejemplo, obligada por temas conocidos por todos como son el cambio climático, pero también a su vez por las regulaciones que los países han ido imponiendo justamente para precautelar que estas afectaciones del consumo o de la producción generen mayores impactos de los que ya han estado generando a través del tiempo. Entonces, más población, más consumo, obviamente una ecuación directa, deseos y expectativas individuales diferentes de esta población. Y aquí un poco la parte conceptual que es muy necesaria, y yo siempre soy muy reiterativo en comentar que el punto de partida de esto es conceptual. ¿Por qué es conceptual? Porque tenemos que hablar de dos conceptos que en el tiempo se han ido desarrollando y en el tiempo han ido evolucionando. Uno que probablemente existe desde los orígenes de los tiempos, que es el de la logística, conceptualmente, relaciones entre proveedores y clientes. Pero otro que empieza a resultar interesante mencionarlo y que cada vez es más frecuente en los foros, tanto de profesionales como de empresarios, de emprendedores, e inclusive en temas académicos, ha empezado ya en el país a repuntar la necesidad de hablar de cadena de suministros, de hablar de esto que conocemos como supply chain management, la gestión de cadena de suministro, el gerenciamiento de cadena de suministros, que no es otra cosa de que analizar la interacción que tienen las fuentes primarias de abastecimiento con el cliente o consumidor final. Es decir, hablamos conceptualmente del proveedor y al otro lado del cliente del cliente. Entonces, un ejemplo sencillo podría ser que yo estoy aquí como cliente, usuario final, voy a un almacén a comprar llantas, a comprar neumáticos para mi vehículo. Aquí está el almacén donde voy a comprar neumáticos para mi vehículo, de tal manera que yo adquiero el producto, pero a su vez yo soy cliente del almacén y este almacén no es el que necesariamente fabrica las llantas, no es el que necesariamente fabrica los neumáticos. Esos neumáticos fueron transportados probablemente desde un centro de distribución y a su vez a ese centro de distribución llegaron vía un transporte desde un almacén de producto terminado y lo más probable, como es lógico, es que hay una planta o un fabricante de llantas, ¿sí? Que obviamente es el encargado de producir las llantas y los neumáticos. Y si nos imaginamos que este fabricante está fuera del país, obviamente aquí necesariamente tenemos que hablar de procesos de exportación desde una perspectiva del vendedor, ¿sí? Del vendedor y de una importación desde una perspectiva del comprador. Pero yendo un poco más allá en esta conceptualización, esta planta que ha fabricado los neumáticos tiene un almacén de materiales o materias primas y que a su vez estas materias primas se abastecen a este almacén y a esta planta, estas materias primas, estos materiales y estos insumos se abastecen desde un proveedor. Este proveedor de materias primas, insumos, materiales, es el inicio del proceso de la logística, si hablamos del concepto de logística dentro de una empresa. Pero con el tiempo se hace necesario revisar que también más allá de ese proveedor existen unas fuentes primarias de abastecimiento o existe otro proveedor a su vez que abastece de ciertos insumos, de ciertas materias primas a este proveedor que a su vez abastece a esta planta. Entonces, en el caso del neumático, la materia prima es el caucho y el proveedor de caucho es el que entrega a la planta, ¿sí? Caucho para que se fabriquen neumáticos. Pero también a su vez tiene un proveedor y el caucho viene de un árbol, es un árbol, sí, es una planta
que obviamente que sembrarla y obviamente esperar su crecimiento. Y obviamente aquí es donde podemos hablar de esta conceptualización de proveedor del proveedor, ¿sí? Aquí el proveedor de caucho y aquí la fuente primaria de abastecimiento es un árbol, ¿sí? Puede ser o podría suceder que el que vende el caucho tiene las plantaciones del árbol o de la planta de la cual se extrae la esencia para hacer el caucho, pero puede ser que no. Entonces, si tomamos otro ejemplo y hablamos de la aspirina, yo soy el cliente, voy a comprar una aspirina a la farmacia. La farmacia, hay un fabricante de esta aspirina y la aspirina, entre otras cosas, es ácido salicílico. Y el ácido salicílico se obtiene de las hojas del sauce. Y entonces ahí viene un tema. Alguien plantó el sauce, de las hojas del sauce sale el ácido salicílico se transforma en una planta, en una fábrica, en pastilla, en aspirina, llega a una farmacia y de la farmacia llega a un cliente final. Esta interacción que existe en todo proceso productivo, tanto desde el enfoque de bienes y servicios, es del que se encarga esta conceptualización llamada cadena de suministros o supply chain management. Un tema que inclusive desde el punto de vista académico en el país no se lo había empezado a desarrollar. Hace 3 años aparece la primera maestría en el país en supply chain management o en cadena de suministros, y de ahí creo que hay 4 o 5 universidades más que están otorgando este título. Entonces, desde el punto de vista académico, inclusive, ya la academia le puso atención a este concepto y obviamente decidió incorporar en sus mallas curriculares, porque obviamente nos alimentamos de los conceptos, nos alimentamos de las herramientas, nos alimentamos de las metodologías en base a una universidad, a la academia, ¿sí? La academia es la que nos va instruyendo, nos va guiando y nos va aportando ciencia, metodología, investigación para poder desarrollar estos temas. Por lo tanto, a lo que quiero llegar y lo que quiero explicar es que esta conceptualización de logística y esta conceptualización de cadena de suministros son algo importante a considerar dentro de la empresa. La logística empieza con el proveedor y termina con un cliente. Mientras tanto que la cadena de suministro, vamos a decir, va a empezar con el proveedor del proveedor. Esta cadena de suministro empieza desde el proveedor del proveedor o las fuentes primarias de abastecimiento y va hasta el cliente del cliente. Por lo tanto, el campo de acción que tiene la cadena de suministro es más amplio que el campo de acción que tiene la logística, que lo estamos viendo de manera gráfica. Este concepto de cadena de suministro viene a ser el concepto que las empresas están buscando desarrollar a efectos de gestionar de manera acertada no solo su abastecimiento, sino también considerar la interacción y las relaciones que existen con los proveedores de sus proveedores al mismo tiempo. Situaciones que estamos viviendo para evidenciar que este concepto de cadena de suministro es importante analizarlo. Tenemos un problema de desabastecimiento de papel de pulpa de fibra virgen, que ese papel es utilizado generalmente para hacer cajas para aquellos productos que requieren utilizar cuartos fríos, porque obviamente la resistencia de esta fibra de papel de virgen es mucho mayor al papel reciclado. Por lo tanto, la caja de banano, la caja de flor, la caja de camarón, por poner 3 ejemplos, específicamente necesita resistir ciertas temperaturas de cuarto frío y por lo tanto ese papel es, en la mayoría de casos, por no decir en todos, es un papel importado.
importo papel, ¿sí? Importo papel para hacer cajas. Entonces tengo un proveedor de papel y tengo un proveedor de cajas. A la final tengo un cliente que puede ser la florícola, y la florícola vende y exporta a un cliente en Alemania, por poner el ejemplo, ¿sí? Este cliente recibe la caja de flor. Obviamente aquí este cliente le envía la flor, tiene la flor y necesita la caja. Pero el proveedor de cajas, el que hace cajas, necesita papel. Y el ejercicio es sencillo. No hay papel, no hay caja, está más difícil hacer esta exportación de flores, de banano o de camarón. Uno de los muchos inconvenientes que desde el punto de vista macro tenemos en la gestión de esta cadena de suministros. Ahora bien, dentro de esta cadena de suministros está la logística, que es el tema del cual nos vamos a encargar. Y obviamente esta logística tiene esta misma particularidad de que son fases, son etapas cronológicas que se van cumpliendo y que unas son interdependientes de otras. Vamos a hacer el ejercicio. Tengo papel, con el papel hago cajas, la caja se transporta, llega y obviamente se embala una flor, se coloca una flor en la caja y la caja de flor llega a un cliente en el exterior. Si es que la especificación del papel o de cualquier insumo, materia prima que se utilice para completar este producto tiene deficiencias dentro de su cadena logística de entrada, está acá, es decir, entre esta interrelación con el proveedor, el almacén y la planta, si hay alguna deficiencia de calidad o del producto o de la materia prima, va a incidir al producto final. Eso conceptualmente se conoce como aguas de arriba y aguas de abajo. Como un río, ¿no? Si en el río aguas de arriba yo tiro tierra, aguas de abajo, el río va a venir con tierra, va a venir oscuro. Si yo tiro pintura aguas de arriba, aguas de abajo, en el agua va a venir contaminada con pintura. Si yo tengo materias primas, si yo tengo insumos, si tengo componentes que no cumplen con la especificación, con la calidad especificada, con el requerimiento que necesita la empresa, obviamente el producto que entrego a mi cliente final, en el caso de las exportaciones, va a salir afectado, ¿sí? Sean temas de calidad, sean temas de especificación, sean temas de tiempos de entrega, temas de cantidad de producto a entregarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este concepto que de manera gráfica estamos mirando tiene una interacción muy importante dentro de los procesos de logística y de cadena de suministros. Pero no es un concepto tan lineal, que aquí lo he puesto de manera gráfica un poco más sencilla, sino que es un concepto un poco más estructurado. Y podríamos decir que más se parece a esto. Entonces, ¿por qué se parece más a esto? Porque obviamente tengo hacia la logística de entrada, como habíamos mencionado, hacia la logística de entrada, tengo proveedores. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo con una empresa que vende bicicletas, ensambla y vende bicicletas. Esta empresa, para ensamblar y vender bicicletas, necesita proveedores de piezas, proveedores del marco. El marco es metálico. Para las piezas, entre otras cosas, tiene un proveedor de llantas. Y para el proveedor de llantas, obviamente, vamos a tener una fábrica de caucho. La fábrica de caucho le provee de caucho a la empresa que fabrica llantas, y las llantas se colocan en un aro para conformar una parte de la bicicleta. Dependo de todas las piezas y dependo de todas las partes. Es decir, dependo de estos proveedores que a su vez dependen de otro proveedor. El proveedor de la llanta, de la rueda, depende del proveedor de los neumáticos en sí. La rueda, si hablamos con el aro, el metálico y la llanta en sí. El proveedor de llantas depende del proveedor de caucho. Y el proveedor de caucho depende del que sembró los árboles de caucho. Si tengo el asiento de la bicicleta y el asiento de la bicicleta es de cuero, tengo a alguien que manufactura el cuero y alguien que le da forma a ese asiento, y voy a tener un proveedor de cuero. Si es natural, obviamente, lo más probable es que sea de vaca, y si es de vaca necesitamos a alguien que haya
criado esas vacas, ¿sí? Entonces, tenemos una vaca, cuero, cuero, asiento, asiento, bicicleta. Eso hacia la logística de entrada. Ahora, ¿cuál de estos productos, cuáles de estos insumos, cuál de estas materias primas es más importante? Todas son importantes. Podríamos decir tal vez que tienen un diferente nivel de prioridad dentro del proceso productivo, pero a la final todas son importantes, porque si hablamos de una bicicleta, una bicicleta tiene asiento, tiene manubrio, tiene cadena, tiene ruedas, tiene marco, y obviamente no puedo imaginarme una bicicleta que no tenga asiento, ¿sí? Por lo tanto, este producto está completo o no está. Si analizamos, yo voy a exportar una bebida de guayusa en una botella de cristal. Esa bebida de guayusa en una botella de cristal tiene el producto en sí, que es la guayusa, que es la bebida, que es el líquido, pero depende de la botella. Si no tiene la botella, no puede llegar hacia el mercado cliente o destino final. Si la botella es de vidrio, si la botella es de plástico, igual dependemos de un proveedor de botellas, de vidrio o de plástico. Si es de plástico, el fabricante de la botella de plástico depende del proveedor del PVC, porque obviamente el policloruro de vinilo, el PVC, el plástico, es con la materia prima con la cual hago la botella, y obviamente la botella me sirve para envasar la bebida de guayusa. Esta secuencia obviamente se parece a una red, y es por eso que este ejemplo está planteado de esta manera, ¿sí? Y en eso ustedes pueden analizar que este simple ejercicio de una botella con agua de guayusa se puede realizar algo que cualquier cosa que falte implica que yo no pueda llegar al cliente final. ¿A qué me refiero? Que la botella tendrá una etiqueta y tendrá una tapa, ¿sí? Generalmente, lo que sucede en la práctica es que estas tapas, en ocasiones, para los procesos de exportación, la especificación que requiere cumplir la botella y la tapa implican que este sea otro proveedor. Al ser otro proveedor, tiene otra especificación, tiene otro requerimiento, y obviamente ya dependemos de un proveedor de botellas y un proveedor de tapas, ¿sí? Y a su vez, la botella va a tener una etiqueta, y coincide que el proveedor de botellas no hace etiquetas. Entonces necesitamos otro proveedor de etiquetas. Para imprimir las etiquetas necesito tinta. Y obviamente ahí viene la secuencia, ¿no? Tinta, etiqueta, etiqueta, botella, botella, producto listo y para exportar. Entonces, esta logística de entrada es muy importante gestionarla de manera adecuada, de manera eficiente. Y a su vez, podría resultar que esta logística de entrada tenga productos importados. Entonces, esta logística de entrada automáticamente se convierte en una logística internacional para abastecimiento, o una logística internacional de importación, porque podría haber una logística internacional de exportación. ¿De cuál nos vamos a ocupar? Vamos a tratar de conceptualizar las dos para que vean que esto es igual de importante, porque tan importante es cómo gestiono el abastecimiento, como igual de importante es cómo gestiono la distribución, ¿sí? Si nosotros vemos en este ejemplo gráfico, tan importantes los insumos, las materias primas que permiten fabricar este producto, como los canales que tengo para la distribución y para la venta, porque esto ya se conoce como logística de salida. Tengo logística de entrada y tengo logística de salida, ¿cierto? Entonces, en la logística de salida puede suceder que yo tenga mayoristas, puede suceder que yo tenga minoristas o retailer o minoristas, y a la final tengo el cliente o el usuario o el consumidor. Entonces, esto puede venir por diferentes canales. Puede ser que las bicicletas se vendan en un almacén directo al cliente. Pueden ser que las bicicletas se salgan así directo al cliente, sin intermediarios, que hablaríamos de un canal directo, o puede ser que se vaya a través de un mayorista directo al cliente, o un mayorista, un minorista
y cliente. A la final del día, ¿sí? Al final del día, el objetivo es cumplir el requerimiento del cliente. La razón de ser del negocio sigue siendo el cliente y esa es la parte interesante. La razón de ser del negocio sigue siendo el cliente, pero obviamente este cliente es un cliente más informado y este es un cliente más con mayor tendencias de consumo diversificadas. Es decir, es un cliente que busca cosas con factores diferenciadores más amplios o con mayor cantidad de factores diferenciadores. ¿En qué nos afecta, en qué nos beneficia eso? Voy a poner un ejemplo sencillo y caso ecuatoriano, un poco para graficar este ejemplo de qué tan importante se ha hecho este concepto. Y es que en el año 96 o 97, que llegó el primer celular a Ecuador, llegaron dos marcas de celulares, dos marcas, y por cada marca un modelo. ¿Sí? Para no direccionar comercialmente, vamos a hablar la marca A y la marca B. Y la marca A y la marca B eran las dos únicas marcas de celular que tú podrías comprar. ¿Cuántos modelos había de la marca A y cuántos modelos había de la marca B? Había un modelo de la marca A y un modelo de la marca B. Así es que comprar un celular implicaba ir a un lugar, decir, véndame un celular, y le sacaban, ¿quiere este o este? Había dos opciones. Dos opciones. ¿Qué pasaba si la empresa que se dedicaba a importar o a comercializar los celulares, cuántos ítems gestionaba? Gestionaba dos, porque vendía dos tipos de celulares. ¿Cuál era la dificultad de manejar dos ítems o dos tipos de celulares? La dificultad era X. ¿Qué pasa hoy en día con el mismo ejemplo? La empresa que importe y compre celulares para vender, ¿cuántas marcas tiene disponibles en el mercado? No sé si 20, no sé si 30, ¿sí? Y aparte de tener 20 o 30 marcas, ¿cuántos modelos tiene de cada celular? No sé si 3, 4 o 5 de cada modelo. ¿Sí? Y si tiene 20 marcas, solo para hacer un número, si tiene 20 marcas y tiene 5 modelos por marca, estamos hablando de 100 ítems. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacía esta persona en la gestión de logística de entrada que en la empresa? Tenía 2 ítems. Hoy tiene 100 ítems. ¿Sí? 100 ítems. Ahí viene el tema. Eso está sucediendo con las actuales negociaciones dentro de todo el contexto que estamos viviendo. Una dinámica muy agresiva de consumo, ciclos de vida más cortos de los productos y obviamente una necesidad y unos requerimientos cada vez más específicos. Un mercado de consumidor muy informado y obviamente unas exigencias muy altas en sus requerimientos. De ahí que el objetivo desde el punto de vista estratégico de esta logística va a estar enfocado, como siempre, desde el punto de vista conceptual. Hablamos del famoso retorno de la inversión, que es el ROI. Este retorno de la inversión se calcula en base a la utilidad versus un capital invertido. ¿Cómo puedo lograr mayores utilidades? La ecuación es muy fácil. Si vendo más, gano más. Si vendo más y tengo un margen, ¿sí? Pero si vendo más y no tengo margen, no gano más. Y uno puede decir, oiga, Roberto, ¿y cómo es eso que voy a vender más y no voy a ganar más? ¿Cómo se está manejando y cómo se está estructurando los costos logísticos en su organización? ¿Cómo se está manejando y cómo se está estructurando los costos del producto que fabrica? Ahí viene la pregunta. Entonces digo, ok, ¿cómo estoy determinando ese costo? Es un tema muy importante. Es una rama muy específica y muy interesante de la contabilidad, ¿sí? Que está enfocada hacia la contabilidad de costos. Pero si hablamos de los costos locales, de los costos de fabricación, es un tema, pero tenemos que hablar de los costos logísticos para llegar al país de destino. O dicho en otras palabras,
los costos de la logística internacional. En el caso de las exportaciones, conocer desde que el producto está en la fábrica, listo para despacharse y listo para exportarse, cuáles son aquellos rubros, cuáles son aquellos gastos, cuáles son aquellos valores que necesito incorporar para llegar hasta el país de destino y obviamente lograr ser competitivo, obviamente lograr tener una rentabilidad, lograr tener una utilidad. Y ahí viene un poco el tema, ¿no? La necesidad de revisar estos conceptos, la necesidad de comprender cuál es el alcance de la logística internacional, la necesidad de comprender de que esto no es matemáticas, ¿sí? El flete internacional de un contenedor de 40 pies, que puede ser $5,000, medio contenedor no cuesta 2,500. ¿Por qué? Porque esto no es matemáticas, ¿sí? Si una caja de 10 kilos me cuesta $300, la caja de 20 kilos me cuesta 600. No, reitero, ¿por qué? Porque no es matemáticas, ¿sí? Entonces, lo que queremos contextualizar es que justamente hay que estructurar unos costos en base al escenario de tu negociación, en base al escenario de tu propuesta, de tu cotización, de tu oferta, porque obviamente el objetivo es vender a los mercados internacionales. ProEcuador existe desde el año 2012. Tengo el gusto de haber trabajado desde sus inicios durante 4 años, más o menos 5, en proyectos de capacitación a nivel nacional. Tenemos extraordinarios productos para exportar, ¿sí? Tenemos un potencial muy interesante en algunas líneas mucho más que en otras, pero claro, el producto está bonito, el producto está bien hecho, el producto tiene un potencial interesante, pero está en Ecuador y necesita llegar a Alemania, necesita llegar a Estados Unidos, necesita llegar a Italia, necesita llegar a China, necesita llegar a Venezuela, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tema. Entonces, yo no puedo hacer una ecuación ni puedo hacer una regla de 3 para decir que si llego a Canadá me cuesta X y si llego a Estados Unidos le multiplico por un factor. No se puede. Porque la logística internacional es una herramienta viva y es una parte fundamental porque lo que hace la logística es permitir que el producto llegue a donde el cliente. Y este proceso y estos eslabones y estas fases o estos canales, ¿sí? O esta cadena logística tiene 2 factores importantes a considerar. Unos riesgos y unos costos. Son 2 factores. Unos riesgos y unos costos. Los costos se tienen que calcular de manera adecuada o se tienen que considerar los que son. ¿Sí? A pesar de que suena muy básico. Sí. Si te olvidaste un costo que necesitaste o se necesita para llegar al mercado destino, obviamente, ¿qué va a pasar con tu margen? Va a ser menor, porque le cotizaste al cliente final $100 la unidad y en teoría ganabas 20%, $20. El momento que me olvidé un costo de algo que cueste $5, ¿qué va a pasar? Ya no le puedo decir al cliente, oiga, ¿sabe qué? Ya no lo puedo vender en 100 si no cuesta 105. Ya no puedo, porque ya cerré la negociación. Pacté algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿De dónde baja ese 5 que me equivoqué? De la utilidad. Y por eso digo que puede existir ocasiones en las que involuntariamente, ¿sí? Involuntariamente estás vendiendo a un costo que no refleja el margen de utilidad que en teoría tú calculaste. ¿Por qué? Porque la operación de logística internacional tiene particularidades diferentes a la operación de la logística local. Estamos diciendo algo que suena lógico, pero que en la práctica es donde estamos perdiendo el año. En temas de consultoría tenemos casos interesantes como que negociaron en término S-Work, y voy a tener que hablar de Incoterms, como decía al inicio Alexis. Incoterms, que son los términos de negociación internacional, un estándar aceptado universalmente
para las transacciones de compra-venta internacional. Un conjunto de 11 reglas, es un lenguaje de los negocios internacionales. Y resulta ser que algunos te dicen, oiga Roberto, ¿y qué es eso de Incoterms? ¿Y cuáles son? Digo, ok, ¿y queremos exportar? Está bonito, está muy interesante que queramos exportar, pero la exportación tiene sus reglas de juego. La exportación necesita que conozcamos de ciertos aspectos particulares propios de esta actividad. Y entre ellos hablamos de contratación y negociación internacional, hablamos de términos de negociación internacional, hablamos de unidades de medida, hablamos de contratación de fletes internacionales, hablamos de un proceso, una operatividad o trámites de exportación, hablamos de una normativa de origen, hablamos de unos requerimientos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, ok, pero ¿y entonces no puedo todavía exportar? La sugerencia es que veamos esto como un proyecto. Este es un proyecto, una actividad o una línea de negocio nueva que tiene sus particularidades. Entonces, claro, es probable que necesite acompañamiento, es probable que necesite asesoría, es probable que necesite una guía. Y ahí es donde ProEcuador está haciendo una labor muy importante. ProEcuador se ha convertido en esa guía, ProEcuador se ha convertido en ese apoyo para esos primeros pasos e inclusive en ese apoyo para aquellos exportadores que ya están en los mercados internacionales. Pero la conceptualización básica es que esto tiene su contexto y el contexto tiene su base en un concepto, como les decía. Entonces, el punto de partida es conceptual. La logística lo que busca es llegar hasta el cliente final, pero busca que haya rentabilidad. Vender más no significa necesariamente ganar más, como gastar menos no significa necesariamente ganar más. Lo que sí hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista logístico, este vender más puede significar también un mejorar al servicio al cliente. ¿Cómo puedo mejorar el servicio al cliente? Tiempos de entrega más cortos. Y ahí topé un tema logístico, ¿no? ¿Cómo entrego en menos tiempo al cliente? ¿Cómo fabrico en menos tiempo? ¿Cómo produzco en menos tiempo? ¿Cómo hago que llegue en menos tiempo? Llegar al mercado más rápido, construir los pedidos, llegar al mercado más rápido, es decir, de qué manera es cómo tengo que hacerlo, cómo debo manera más rápida. Es decir, desde el punto de vista de servicio al cliente, el cliente debe sentir que cada vez le puedo entregar más rápido. Y que a su vez los pedidos y los requerimientos del cliente los puedo construir más rápido. Voy a generar más ventas. Es mejorar la eficiencia logística. ¿Cómo puedo mejorar la logística? ¿Cómo puedo ser más eficiente? Y aquí tengo una premisa interesante, ¿no? También va a estar en gastar menos. Ah, ok, gastar menos. Lo que ahorro en gastos, al gastar menos genero un ahorro. Ese porcentaje de ahorro, si ahorré 3% en gastos al año, ese 3% suma directo a la utilidad. Como dirían los financieros, eso va directo a la vena. 3% menos en gastos significa directamente 3% más de utilidad. Y ahí es una parte interesante donde la tendencia, la teoría, las metodologías, la investigación, desde el punto de vista académico, ha descubierto algo que estaba ahí siempre, pero que no le estábamos prestando mucha atención. Y el centro comercial, el centro
de Comercio Internacional, que es el ITC, que es un organismo que forma parte de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas, hace en el año 2002 un estudio a nivel global y analiza al sector exportador de todos los países del mundo. Obviamente es un organismo que forma parte de las Naciones Unidas, y este organismo en su estudio llega a determinar que la mayor falencia que tiene el sector exportador en todo el mundo es su gestión de abastecimiento, su gestión de la cadena de abastecimiento. Es decir, cómo compra, cómo hace sus compras, cómo gestiona sus inventarios, en síntesis, cómo administra su logística de entrada. Y ahí viene el tema en el cual hablamos de gastar menos. Puedo reducir costos de distribución, armando lotes de productos, estandarizando unidades de medida, coordinando de mejor manera los transportes. Reducir costos de almacenamiento, optimizando la gestión, obviamente, de inventarios, optimizando el espacio destinado a inventarios, ¿sí? Optimizando el tiempo de vida útil de los productos en caso de productos que tengan fechas de caducidad o que tengan ciclos cortos de consumo, y obviamente también manejando de manera adecuada la gestión del almacenamiento, ¿sí? Eso implica reducir costos de almacenamiento, y recuerden, todo lo que yo ahorre aquí va directamente a la utilidad. Si ahorro 1% en costos de distribución, eso va directo a la utilidad, porque esa es la fórmula financiera, ¿sí? Y obviamente así funciona. Reducir costos de administración, gerenciamiento, algo sencillo, decir, ok, ¿cuántas órdenes de compra genera la empresa al mes? ¿Cómo se hace para comprar las materias primas y los insumos? ¿Cuánto es el gasto administrativo? ¿Cuánto se gasta desde el punto de vista administrativo en emitir cheques, órdenes de compra, pedir cotizaciones, enviar correos, recibir correos? Y es ok. A ver, un ejercicio sencillo. Quiero que sea sencillo y comprensible. Antes recuerdo los cheques salían, el gerente firmaba todos los cheques, ahora tenemos otros mecanismos de pago, pero solo para poner el ejemplo. El gerente firmaba los cheques los jueves para que se pague los viernes. ¿Cuántos cheques emite tu empresa al mes? ¿Y de qué valores? Porque si estás pagando algo es porque compraste algo o necesitaste algo, ¿sí? Entonces aquí va el costo de administración. Si es que tienes 500 cheques que se firman y tienes cheques de $5, de $10, de $20, es probable que la respuesta se caiga sola, ¿no? ¿Qué tan eficiente administrativamente estoy siendo si estoy emitiendo cheques de $5? Bueno, por ahí puede decirse, pero es que el control. Ok, si todos los meses emito un cheque de $5, al año emito uno de 60. ¿No será mejor hacer una facturación consolidada? ¿No será mejor hacer, no sé, un contrato para hacer una factura o un solo pago mensual o bimensual o trimestral? Porque si sale un cheque de $5 y al cheque de $5 lo acompañan 5 hojas, 5 fotocopias o 5 papeles, 3 sumillas y 2 firmas, significa que ese cheque pasó al menos por 5 manos. Y ahí viene el tema, ¿qué tan eficiente es eso? ¿Qué tan eficientes son esas sumillas? ¿Realmente voy a controlar 500 cheques? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tan eficiente estoy siendo desde el punto de vista administrativo? Solo estoy poniendo un ejemplo. Y el otro aspecto importante a considerar es la reducción del capital invertido. Niveles de inventario, que ya se volvió un tema muy interesante. Con la pandemia, las empresas han estado priorizando el abastecimiento o la disponibilidad de materias primas o insumos versus niveles de inventario. ¿Qué será mejor? ¿Tener más nivel de inventario o quedarme sin inventario y no tener para vender? El concepto decía que hay que reducir los niveles de inventario, pero reducir los niveles de inventario no significa quebrar stocks. Reducir hasta donde sea posible. ¿Qué certeza tengo de la llegada de la materia prima o insumos en este momento que hay una crisis global de la cadena de suministros generada por desabastecimiento de microchips, incremento de precios de abono,
problemas de abastecimiento con envases y embalajes, incremento de valores de los fletes internacionales, escasez de conductores, choferes y gente para manejar camiones, para gestionar cosas, congestión de puertos por contenedores, COVID, que es uno más, COVID, en China con cero tolerancia, y si aparece un infectado, cuarentena para todo el mundo, cierres de puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Si el contexto tiene una incertidumbre alta, ¿cuál es la lógica de mantener inventarios tan bajos? No se va a poder. Entonces, las empresas en el mundo, esta referencia la están tomando de manera diferente, rompiendo paradigmas. La idea de tener inventarios reducidos estaba en función de un contexto normal, si quieren. Pero ojo, esto está vivo, esto es dinámico. ¿Sí? La historia dirá que apareció algo que se llama COVID y nos cambió los conceptos fundamentales. Entonces, las empresas están sacrificando rentabilidad por disponibilidad. Prefiero sobrevivir ganando menos a morir. Eso está pasando. Los márgenes de utilidad están bajando porque las empresas les está costando más fabricar, les está costando más producir, les está costando más transportar. Les está costando más exportar y les está costando más importar también. Entonces, este tema del inventario es un aspecto muy interesante porque es probable que tenga que sacrificar rentabilidad para garantizar disponibilidad. Es decir, es probable que tenga que inflar mi inventario de materia prima, ¿sí? Para garantizar que el negocio funcione, versus querer seguir ganando lo mismo y manejar niveles de inventarios muy ajustados que generen quiebres de inventario y que tu empresa deje de producir y que se exponga, ¿sí? Peligrosamente a desaparecer. Reducir inversión en activos fijos. Obviamente, eso está claro que desde el punto de vista financiero busco tener la menor cantidad de activos fijos. Reducir el ciclo del dinero, el ciclo de efectivo, ¿sí? Es decir, desde el momento que compro la materia prima y los insumos hasta el momento que cobro por el producto terminado que exporto. ¿Qué tiempo hay? Y ahí va un detalle interesante porque en el caso de las exportaciones necesito buscar garantizar el pago y para garantizar el pago necesito recurrir a ciertos mecanismos de pago, como por ejemplo una carta de crédito, ¿sí? Que va a tener un costo porque es un producto bancario, va a tener un costo, pero siempre hay que observar la relación costo-beneficio. Tiene un costo, pero también tiene un beneficio. Entonces, este es un mapeo general de estas estrategias. ¿Y qué pasó? Perdón. Me fui a la final sin querer. Ok, entonces, ¿qué viene a ser esta logística? Creo que está más claro desde el punto de vista conceptual. La logística es parte de un proceso más grande. Hay un proceso más grande, más completo, mucho más complejo, inclusive, que se llama cadena de suministro. ¿Qué es lo que hace la logística? La logística va a planificar, implementar y controlar. Planeación, implementación y control. El control lo realiza a través de indicadores. La planeación, obviamente, la planificación es la parte más importante porque se habla de que se invierte un 80% en planificación y un 20% en ejecución o implementación. Solo graficar, que es la parte más importante. ¿Sí? Planificación, implementación, control. ¿De qué manera vas a medir? ¿Cómo vas a medir lo que estás haciendo? Flujos y almacenamiento efectivo y eficiente hacia adelante y de reversa, es decir, de ida y de vuelta. Esta logística se encarga de bienes, de servicios y de información. No solo hablamos de bienes y servicios, información. ¿Qué tan importante ahorita es la información que circula entre los procesos logísticos? Y, oye, ¿cuál es esa información? Todo. Todo se activa con información. ¿Se enteraron de este webinar cómo? ¿Por un correo electrónico? ¿Por una publicación en Facebook? ¿O por alguien que les dio el dato? Esa es información.
¿De qué manera se enteran ustedes de que un cliente les hizo un pedido un pedido para exportación? Un correo electrónico. Ese correo electrónico es información, ¿sí? Que transita a través de la red, en este caso del Internet. El medio de transporte de la información se llama Internet. Y entre más rápido el Internet, más rápida les llega la información. Entre más confiable el Internet, más confiable es la información. Entre más seguro el Internet, más segura es la información y menos sensible a poder ser modificada, cambiada, manipulada. Entonces, esta información es un aspecto clave y un aspecto importante a tomar en cuenta y a considerar, ¿sí? Entonces, ese es el aspecto fundamental y obviamente eso implica el hecho de considerar todas estas variables dentro de un contexto en el cual hay un punto donde se origina un requerimiento o desde donde debo movilizar este producto, este bien, este servicio, esta información, hasta un punto de consumo. Y ese punto de consumo es donde está el cliente. Ese punto de consumo es donde va a estar el cliente y obviamente el cliente establece un requerimiento. El cliente define, pide algo, solicita algo y la logística se encarga de hacer llegar ese producto, ese servicio, esa información donde esté cliente. Y por eso se ha vuelto mucho más clave de lo que ya era. Y este no es criterio solo mío, sino que podemos verlo. ¿Qué tan importante es la logística dentro de nuestros procesos empresariales? Dentro de nuestros procesos diarios, dentro de nuestros procesos inclusive de ir al trabajo. Si te encuentras mucho tráfico, no llegas o llegas tarde. Ahí tienes una logística. El momento que te movilizas, el momento que te transportas, tienes una logística. Y obviamente el transporte es uno de los inductores de la logística, ¿sí? Ok, me gustaría saber si hasta aquí existe alguna pregunta, alguna duda, inquietud o comentario, por favor. No, a través del chat no han remitido ninguna consulta, pero recuerden participantes que los micrófonos están activos. Si ustedes desean, pueden realizar la consulta directamente. Chévere, gracias, estimado Alexander. Ok, bueno, como les decía, este concepto obviamente no es de Roberto Rosales. Este concepto de la logística es del Council of Logistic Management. Entonces, obviamente este es el concepto, uno de los más universalmente aceptados respecto al tema. ¿Ok? Listo. Ahora, esta logística tiene una particularidad interesante y es que en el tiempo se definió unos aspectos, un campo de acción importante y se habló como en el marketing, hablábamos de las 4P del marketing, ¿no? Plaza, promoción, precio y producto, ¿sí? La logística tiene sus 7 Rs, las 7 Rs logísticas. Entonces, dentro de las 7 Rs logísticas está el producto correcto, R porque obviamente las siglas fueron definidas en inglés, producto correcto, entregado en la cantidad correcta, en la condición correcta, en el lugar correcto, al tiempo correcto, al costo correcto y al cliente correcto. Sí, esa como premisa desde el contexto del concepto de logística en sí. Y a esas 7 eras logísticas en el tiempo se han ido añadiendo otros aspectos importantes para considerar. Considerar la relevancia y la importancia de reducir, reusar y reciclar. Y ahí se habla de la 8ª era logística. Reducir tiempos de espera, reducir desperdicios, reducir reprocesos, ¿sí? Reusar, reciclar. Tenemos ejemplos con lo de Vicuña, por ejemplo, las botellas vacías de plástico que representan 2 centavos.
y para Vicuña representa para Encador y Vicuña, que tiene un convenio para hacer, en base a ese polipropileno que se recicla, se está haciendo fibras para fabricar telas para jeans, por ejemplo, ¿sí? Entonces es algo que sí está, lo tenemos vigente y lo conocemos cómo está funcionando. Y el otro, que es un eje transversal también en toda actividad productiva y que lo hemos ido también conociendo en el tiempo, es el tema de repensar. Este repensar cómo haces las actividades, este repensar cómo haces las cosas, este repensar todo lo que tienes previsto y obviamente ejemplos sencillos. La cuenta de Facebook a la cual se adherieron hace 10 años no es la misma en la que estamos ahora. La cuenta de Uber a la cual se registraron no es la misma en la que estamos ahora. Es decir, hay una actividad interesante dentro de este término. Obviamente esto, reitero, también acuñado por el Council of Logistics Management. ¿Ok? Listo. Ahora, importante, esto es clave para comprender todo lo que contextualiza lo que conocemos como cadena de valor dentro de la logística integrada y obviamente dentro de la logística internacional. Tenemos actividades primarias, y ya dijimos logística de entrada, hay unas operaciones y una logística de salida. Las exportaciones forman parte de la logística de salida. Por eso es importante, porque estas exportaciones están dentro de la logística de salida. Como tal, la función de ventas, de entrega, ¿sí? Necesita una mercadotecnia, ¿sí? Necesita un servicio, pero necesita como factor clave esta logística de salida, y este producto que se vende depende de una operación, de una fabricación, de una producción, y también a su vez depende de una logística de entrada. Por eso son actividades primarias. Logística de entrada, ¿sí? Operaciones, salida, mercadotecnia y ventas. Eso nos va a permitir un margen, pero ahora también tienes unas actividades de apoyo que son importantes considerar, ¿sí? Estas actividades de apoyo son la infraestructura que tiene la empresa, la administración de los recursos humanos, el desarrollo de la tecnología y el tema de adquisiciones. Eso obviamente aquí está la fuente de consulta para que la tengan como referencia. ¿Qué está sucediendo con las estrategias desde el punto de vista de logística internacional, con los mercados y estas estrategias globales? Las tendencias de los mercados internacionales hacia los productos están en estandarizar, revisar el ciclo de vida de producto, cuáles son las tendencias, y obviamente la cadena de suministro tiene una particularidad que cada vez es más volátil y más compleja. Estandarizar, ¿qué está sucediendo con la estandarización? ¿Sí? De acuerdo a Coyle, Elgin y Novak, en este libro de la administración de cadena de suministro que lo estoy citando, las compañías están intentando estandarizar para reducir la complejidad de los productos que fabrican, pero cada mercado va a necesitar una personalización. Es decir, hablamos de una plataforma base de los productos o de los servicios y que van a tener que irse adecuando conforme a cada uno de los mercados diferentes. Y eso ¿en qué incide o en qué beneficia o afecta a los procesos de logística internacional? Obviamente eso va a implicar que esta logística internacional también tenga que alinearse a esta estandarización. ¿Por qué? Porque obviamente se busca también estandarizar para que lo que se maneje, los volúmenes de carga que se maneje, tanto a nivel local como a nivel internacional, porque en la parte de la logística necesariamente tiene que salir a un puerto, tiene que salir a un aeropuerto la carga, necesitamos estandarizar para que esto se optimice de mejor manera. Respecto al ciclo de vida del producto, obviamente la competencia, mayor competencia reduce los ciclos de vida de los productos. ¿Por qué? Porque como dice aquí, los competidores te copian muy rápido. Por lo tanto, yo saco un producto nuevo y tengo que tener total certeza de que en muy poco tiempo, si el producto tiene éxito, me lo van a copiar. Y es inevitable. Es inevitable. Entonces, estos ciclos de vida de los productos se han reducido en parte como consecuencia de esto que se está mencionando, ¿no? Que se pueden copiar muy rápido. Y de ahí vemos que, por ejemplo, los teléfonos celulares, antes entre una versión y otra versión de los teléfonos tenía que pasar un año, año y medio. Y ahora creo que ya vamos por el iPhone 13. Y obviamente eso
da la pauta de que esto está cambiando muy rápido. No significa que desaparecen los productos, sino que obviamente están configurados para durar un poco menos. O sea, el ciclo de vida está siendo menor, ¿ok? Volatilidad y complejidad, perdón, respecto a la volatilidad y complejidad, todas las cadenas de suministro están experimentando muchas afectaciones, muchos cambios, muchos problemas. Entre otros, ya veníamos antes de la pandemia, veníamos ya advertidos que la temperatura del planeta está subiendo a un punto de que va a haber un momento en el cual sea irreversible y el calentamiento global va a generar impactos y consecuencias muy graves para toda la población del planeta, ¿sí? En todo este contexto se vino el tema del COVID, que ha generado una crisis económica muy fuerte, mucho más allá de las consecuencias económicas en sí de la enfermedad y de las afectaciones hacia la salud de la población y la economía. Obviamente las consecuencias que va a dejar económicamente van a ser muy fuertes. Pero sobre eso, reitero, el cambio climático es lo más importante, porque es mucho más impactante y a mucha más gran escala. Pero tenemos situaciones que inclusive las vivimos en Ecuador en octubre del 2019, si mal no recuerdan, creo que fueron 12 días de paralización y bloqueo de la ciudad y carreteras muy graves y muy complejos que al parecer todavía no nos recuperamos al 100%. Temas de terrorismo en Latinoamérica, en todo el mundo, se han dado señales de estas situaciones. Por lo tanto, garantizarte el abastecimiento cada vez se vuelve un tema mucho más complejo. Estas cadenas de suministro globales están siendo cada vez más vulnerables, mucho más volátiles, mucho más sensibles. Y ahí viene el tema. El mundo descubrió, porque parecía que no lo sabía, descubrió que las mascarillas KN95 se fabrican en China. ¿Cuándo se dio cuenta eso? Que el único fabricante de mascarillas KN95 era China. ¿Cuándo se dio cuenta eso? Cuando apareció el COVID. Ahí se dio cuenta que las mascarillas KN95 se fabrican en China. El mundo no lo sabía. En el 2003, con la gripe SARS, la dependencia del mundo de China, la dependencia del comercio global de China era el 14%, perdón, el 4%. Para este tema de la pandemia se evidenció que era el 16%. La dependencia del comercio global de productos fabricados en China, productos, bienes y servicios fabricados en China, de acuerdo a los datos establecidos por consecuencia de la pandemia, el análisis que se realiza es que la dependencia global de los productos de China es del 16%. Está fácil. El Ecuador en el año 2021, su principal socio comercial de exportaciones fue Estados Unidos y el segundo en exportaciones socio comercial de Ecuador fue China y viceversa. El primero de importaciones, el principal socio comercial de importaciones del Ecuador es China y el segundo es Estados Unidos. Particularmente con esta guerra, Rusia es el cuarto socio comercial, ¿sí?, de exportaciones ecuatorianas. O sea, hay datos importantes, exportaciones ecuatorianas no petroleras, obviamente, el petróleo tiene su capítulo aparte. Y es tan fácil saber qué tan sensibles son estas cadenas de suministro si el virus se origina al parecer en China, se cierra China y se cae el mundo. El mundo se paró, se paralizó el mundo. Paró China, paró el mundo. Y es fácil, porque si ustedes miran a su alrededor, ¿cuántas cosas tenemos que dicen Made in China? Miren su celular, su computador o su tablet, miren su reloj, miren su ropa, miren su lámpara, su escritorio, su televisor, su equipo de sonido. Y díganme en cuántas cosas dicen Made in China. Y por lo tanto, tienes un abastecimiento que depende de un país que está al otro lado del mundo. Hablo caso ecuatoriano. ¿Y qué tan difícil es lograr un abastecimiento de un país que está al otro lado del mundo? En condiciones normales era fácil, ¿sí? Ya llegamos a un tiempo de tránsito de 32 días, desde puertos de China a puertos ecuatorianos, más o menos un promedio, cuando hace 10 años era 45 días. Más o menos si hicimos 45 a 30, hay un 50% menos de tiempo de tránsito. No significa que China está más cerca
desde el punto de vista geográfico, como lo decía el doctor Alberto Ruibal Jandavaca, una distancia geográfica y una distancia logística. Yo puedo cruzarme Quito en un bus desde la Y hasta Chillogallo, en línea recta, literalmente, o recta, en un solo bus. Entonces, logísticamente está más cerca, aunque geográficamente está más lejos si me intento cruzar Quito de este a oeste, que no hay una línea de bus. Entonces, una cosa es la distancia geográfica y otra cosa es la distancia logística. Entonces, en la logística implica que al ser parte de una cadena de suministros tenemos un problema grave en la actualidad con las cadenas de suministro. Un problema global de cadena de suministro. ¿Ok? Listo. ¿Qué valor agregado genera la logística internacional? Obviamente a los productos y o servicios. Entonces, existen actividades que están relacionadas a la transformación. La manufactura que se genera, las materias primas, obviamente para fabricar un producto terminado, depende de la logística internacional, porque obviamente la logística internacional en ciertas ocasiones es la que se encarga de hacer llegar las materias primas o los insumos hasta la empresa. Insumos que son utilizados a su vez en fabricar o se incorporan en procesos productivos para el producto de exportación. Por eso es importante no solo ver la logística internacional desde un enfoque de salida. ¿Por qué? Porque tengo materias primas e insumos que son de entrada. Ejemplo, en las flores, los capuchones para las flores son importados. Ejemplo, las cajas, el papel para hacer las cajas de exportación de ciertos productos son importados. La tinta para imprimir las etiquetas de ciertos productos es importada. Por lo tanto, problema de importación, problema de exportación. Problema en la logística internacional de entrada, problema en la logística internacional de salida. ¿Sí? Utilidad del lugar. Cuando hablamos de utilidad del lugar, lo que estamos diciendo, obviamente, mover los productos hacia los lugares donde está la demanda. Es decir, transportarlos, trasladarlos, desde donde se producen hasta donde se demandan. Utilidad de tiempo. El tiempo es el factor clave. Un pasaje Quito-Guayaquil, si lo intento comprar para mañana a las 7 de la mañana, tendrá un precio X. Si lo compro 2 días antes, tiene un precio Y. ¿Por qué sube el precio? El precio sube en función del tiempo y la demanda. La clave es del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo y lo que va a permitir es ofrecer un valor económico de tener el producto en el momento, el servicio en el momento y en el lugar que lo necesites. Y eso, la logística se encarga de hacer eso. Si yo hablo de exportar flores, necesito una logística internacional que llegue para la fecha prevista la flor, que si es San Valentín es 14 de febrero. Ya para el 15, 16 ya no me sirve. Igual Navidad, si quieren, por poner otro ejemplo. Si yo estoy manejando una logística internacional de importación y quiero tener un producto en el país para Navidad, quiero tener pavos, los pavos me sirven hasta antes del 24 de diciembre, que es la cena de fin de año. Pasado el 24, los pavos ya no me sirven. Ese tiempo es clave. Cantidad. Obviamente, el requerimiento del cliente tiene dos variables interesantísimas, dentro de otras, pero creo que hay dos muy interesantes, y que es una cantidad y un tiempo. Yo te pido 100 unidades para el 15 de mayo, cantidad y tiempo. Entonces, lo que necesitamos entregar es la cantidad correcta, obviamente, para evitar el desabastecimiento de ese cliente. Por eso la logística internacional se va a encargar de entregar esta cantidad en base a lo pactado con el cliente. Y obviamente la posición que nos permite a través de la mercadotecnia, a través del marketing, promocionar los productos para que estos sean vendidos, tanto los productos y para servicios como puede ser para el cliente o consumidor final. Es decir, yo puedo formar parte de otra cadena logística y a su vez abastecer a un canal indirecto, a un mayorista. Yo vendo pitahaya al por mayor a un supermercado y hay un consumidor que compra una pitahaya o 1 kilo de pitahaya. Yo no vendo pitahaya por kilos, yo no exporto las pitahayas por kilos, solo por poner un ejemplo.
¿ok? Listo. Esto un poco el contexto del valor agregado en la logística internacional. Ok, ¿cuáles son las actividades claves de esta logística internacional para ir cerrando la presentación? Nos quedan 2 diapositivas. El transporte internacional es un aspecto clave. Vivimos una situación muy compleja por incremento en los fletes internacionales. Muy pocas personas se atreven a decir cuánto más va a durar esto. En algún momento el encallamiento del Ever-Given hace un poco más de un año, un poquito más de un año, generó un estrés y obviamente una congestión en las cadenas de abastecimiento globales por obviamente la congestión en los puertos, pero desatada y obviamente con otros componentes, temas de falta de choferes y conductores en los puertos y aeropuertos para movilizar las cargas, que generó una congestión obviamente en los almacenes, en los puertos, para que los buques ingresen a descargar. Y hasta el momento vivimos una situación bastante compleja que ha llegado a generar que los fletes internacionales suban hasta 10 veces más lo que estaba en condiciones antes de la pandemia. Temas de depósito y almacenamiento. Es importante considerar que la mercancía debe ser manejada, debe ser manipulada, debe ser gestionada de manera adecuada. Todos estos vienen a ser eslabones de una cadena logística. Los embalajes, el manejo de materiales. Una cosa es el control del inventario y otra cosa es el manejo de los materiales. El manejo de los materiales está un poco más enfocado al almacenamiento y el control de inventario a las operaciones estratégicas que se hacen para poder gestionarlo. ¿Cómo se procesan los pedidos? Hablamos de que a través de Internet llega un pedido o el Internet es el medio de transporte de la información que permite gestionar los pedidos. Entonces, ese procesamiento de pedidos se va a dar en base a una logística de entrada. Pronosticar qué inventario debo tener. El tema también muy relacionado hacia el pronóstico de la demanda. ¿Cuánto va a consumir el cliente? Hoy en día ya se está hablando también de conceptos mucho más avanzados, como son análisis predictivo de la demanda. Estamos hablando de predecir la demanda, ¿sí? Entonces, temas conceptuales importantes que lo pueden revisar porque son actividades que de a poco se van a ir implementando y van a ser necesarios implementar en sus procesos. Temas de importaciones, así como exportaciones, dependiendo del caso, porque tenemos una logística de entrada, tenemos una logística de importación, tenemos una logística de exportación, más relacionada a la de exportación hacia el servicio de atención al cliente. Obviamente esta logística internacional también requiere unas instalaciones que puedan facilitar la conectividad con puertos, la conectividad con aeropuertos. Un esquema de manejo de logística inversa, manejo de bienes devueltos, devoluciones, ¿sí? Temas de servicios de apoyo, los servicios complementarios, porque hablamos de logística como concepto y hablamos de bienes, de servicios y de información. Recuperación y eliminación de desechos, ¿sí? Reducir, reusar, reciclar. Recuerden que está ahí aquí, ¿sí? Logística inversa, devueltos, y aquí reusar. ¿Qué va a pasar? Nuestros celulares terminan siendo reciclados, terminan siendo desarmados y sus partes y piezas se terminan reutilizando en otros equipos. Sí, ese es algo interesante a comprender. Planeación y programación de producción, como les dije, muy de la mano con el pronóstico del inventario y los nuevos conceptos que les diría, así un poco observar de análisis predictivo de la demanda, que son formulaciones un poco más complejas, pero necesarias considerar. Ok. La logística en sí se va a interrelacionar con la manufactura, porque obviamente si existe desabastecimiento, como dijimos, si existe un manejo no adecuado del inventario por procesos de logística internacional de importación, eso va a implicar incremento de costos, porque obviamente el producto final va a tener que recurrir a otros recursos, a otros proveedores, o a gastar o a pagar más para poder tener las materias primas. Por lo tanto, es probable que sea mejor trabajar con fabricantes o menos intermediarios dentro de la cadena logística. Esto está determinado en este libro de Administración de la Cadena de Suministro desde un enfoque logístico. Creo que es importante considerar que estos procesos logísticos tienen unas etapas y tienen unos eslabones que deben tomarse en cuenta, y obviamente son los que nos van a permitir comprender todo este proceso. La contratación y la negociación internacional son partes claves que ya son temas más bien operativos.
la negociación internacional y la definición de los términos de entrega internacional, como lo son los Incoterms. Importante considerar los temas de logística, de transporte, envases y embalajes, ¿sí? El tema del cuidado del medio ambiente, porque todas las tendencias de consumo y aspectos logísticos están relacionados a una logística verde, ¿sí? Y no quiero culminar sin antes poderles compartir un documento que me parece muy interesante, que salió en el contexto de la pandemia. Y este documento es un documento de comercio internacional que lo emitió la CEPAL. Es un documento de 86 páginas que les voy a compartir el enlace para que lo puedan descargar, lo puedan ver. Me parece que es muy interesante porque en este documento se contextualiza todo lo que empieza a suceder con el tema COVID, ¿sí? Y obviamente algunas opciones y algunas sugerencias que pueden aplicarse. Este es un estudio súper amplio de la logística internacional post-pandemia. Obviamente incluye el tema de la crisis de los contenedores, de los problemas de flete internacional. Creo que será de utilidad. Les acabé de compartir el enlace. No sé si me confirman si llegó el enlace. Es un PDF que se puede descargar. Si no, Alexis me va a ayudar compartiendo. Y bueno, eso lo que tenía previsto Buenas. para hoy. Sí, agradecerles por su atención. Mi nombre es Roberto Rosales, soy director Roberto. de Energo de Ecuador. Claro que sí, les escucho. Sí. Buenas, ¿cómo está? Oiga, gracias por la presentación, muy interesante toda la exposición que nos ha hecho sobre el comercio. Lo único que quería pedirle era la presentación, porque en la pestaña que está habilitada de documentos, al hacer clic me redirige a una presentación sobre ProEcuador. Ok, no te preocupes que esa presentación se las va a hacer llegar Alexander, se las va a hacer llegar, está enviada, Alexis, perdón, y hay un correo para que se les envíe. Sí, no tendría problema en pasarles, pero tengo que desconectarme para conectar y mandar un enlace porque es un archivo y no tengo habilitado esa opción. Pero no se preocupen que en este aspecto ProEcuador siempre ha estado compartiendo esta información, está disponible. Esta presentación la he estructurado para ustedes. Sí, gracias al apoyo de la Cámara Ecuatoriano-Británica, justamente, que es quien se encargó de coordinar este evento y realizar la invitación. Muy agradecido, vi que estuvimos cerca de 115, 120 personas y al momento están 112, por lo tanto parece que sí estuvo un poco interesante, no muchos se fueron. Estoy a las órdenes, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Reitero, despreocúpense del material que se los van a hacer llegar a través de correo electrónico, lo puedo garantizar porque ProEcuador trabaja de esa manera y de una forma muy seria con este tipo de cosas, y la presentación ha sido entregada para que pueda ser compartida si es que no hay ninguna razón para que no se pueda entregar porque está previsto de esa manera. No sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud adicional, estimado Alexis. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Solo ya nada más del curso? ¿Solo estas horas? Sí, esta presentación de logística internacional estaba prevista de 2:30 a 4, faltan 5 minutitos. Lo que les puedo comentar es que voy a hacer otra sobre contratos de exportación. Si no me equivoco, denme un segundito porque la fecha no me sé de memoria, pero Una es en consulta por mayo. la premura del trabajo. ¿Me podría desconectar ya? Casi creo que he cumplido con el 100% de la presentación. Hay un instructivo para el tema de los certificados, que ahí les va, que al inicio estuvo, pero igual les llega un correo con la información, entonces, como está previsto. La de contratos de exportación está prevista para el día miércoles 11 de mayo, en este mismo horario. A quienes les interese este tema, voy a estar colaborando con esta presentación. Asimismo, gracias a la colaboración de la Cámara Ecuatoriano-Británica y de CBS Network Ecuador, que es la empresa a la que represento. En el chat tenían mi correo electrónico, así es que igual si hay alguna duda, inquietud o comentario,
estoy a las órdenes. Espero que esto haya aportado un poco. Obviamente el contexto de la logística internacional es muchísimo más amplio, pero he tratado de enfocar los temas principales que considero que son importantes, incluso desde un punto de vista conceptual, para que ustedes los puedan comprender, manejar y gestionar de la mejor manera. No sé si estamos hasta ahí, estimado Alexis. ¿Alguna inquietud adicional? Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, tengo varios comentarios de agradecimiento y felicitaciones por la intervención y por la información proporcionada. Hasta el momento no cuento con ninguna consulta o interrogante de parte de los participantes. No sé si alguno de ellos desearían realizarla en este momento. Igual les recuerdo que la presentación, así como mencionaba Roberto y como mencionamos al inicio, la remitiremos a sus correos electrónicos en conjunto con el link de acceso que también fue remitido a través del chat. Recuerden también que a través del chat hemos facilitado el link de encuesta de evaluación del evento, la cual tiene un tiempo aproximado de duración de 2 minutos. Solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes completando la misma. Recuerden que sus respuestas serán tratadas de forma confidencial. Esperemos un minuto, Roberto, no sé si te parece, para ver si algunos de los usuarios se animan, aunque igual la presentación fue muy clara y precisa, pero a ver si tienen alguna consulta, si no, ahí damos pasos para finalizarlo, ¿bien? Con mucho gusto, estimado Alexis. Qué chévere que estos eventos estén teniendo esta convocatoria, me parece genial, porque creo que siempre hemos estado con un promedio bueno de sobre 100, ¿no? Y eso creo que motiva para poder seguir haciendo este tipo de cosas. Lo que estamos preparando para el 11 de mayo podría decirse es un complemento de esto, así es que si se animan, quedan cordialmente invitados, porque vamos a tratar de complementar esta charla con lo que se mencione el 11 de mayo. No sé si tienen dudas, inquietudes adicionales. Si no, igual, Alexis les dejó mi correo en el chat, roberto.rosales@cbsnetwork.com.es. Igual me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn. Y también la empresa tiene un canal de YouTube donde tenemos también algunas ponencias y temas interesantes sobre estos aspectos. Si desean, igual les puedo compartir el enlace al canal de YouTube. Únicamente deben suscribirse y pueden acceder a todas las presentaciones que tenemos ahí. Tenemos otra de logística internacional que es un poco más técnica respecto a los temas operativos. Si me dan un segundo, se las voy a pasar. Denme un segundito, les paso el enlace para que puedan tener el acceso. Si quieren vender online, les voy a compartir el acceso para que la puedan ver con mucho gusto, y obviamente solo tienen que suscribirse al canal y la pueden revisar. Está ahorita en el chat para que lo puedan compartir, lo puedan ver. ¿Sí? No sé si llegó alguna pregunta, estimado Alexis. Sí, tengo justamente una inquietud de parte del empresario Carlos Luzuriaga. Nos pregunta, según su criterio, Roberto, ¿cómo ve la normalización del transporte marítimo a mediano plazo? A ver, voy a compartir lo que dicen expertos a nivel mundial sobre este tema, porque es uno de los temas que he revisado más, he leído más, he investigado mucho, y es que a los niveles de tarifas de flete que teníamos antes de la pandemia, no se va a regresar. O sea, eso es algo que quedó claro a nivel mundial. El argumento de las navieras es que estuvieron trabajando un poco a pérdida. El tratar de interconectar el mundo y el tratar de optimizar no les permitió en algunos casos ser competitivos. En palabras criollas, en unas rutas perdían, en otras ganaban. Y este tema de la pandemia lo que ha hecho es que se den cuenta que pueden integrar toda la cadena logística, es decir, hacer transporte, hacer agenciamiento de aduana y todo lo demás. Eso es lo que está pasando. Entonces, a los niveles tarifarios de antes de pandemia, la mayoría de expertos internacionales coincide que no vamos a volver. Por lo tanto, lo que se va a ver es una reactivación, pero los fletes van a llegar a ser más altos a lo que teníamos antes de pandemia, y es por eso que inclusive la mayoría de empresas están analizando la opción, en tanto en cuanto sea posible, de tener proveedores más cercanos, lo que se conoce como
nearshoring, es decir, abastecimiento más cercano, o sea, regionalizar sus cadenas de abastecimiento al contrario de globalizar. Se empieza a escuchar mucho la amenaza que tiene la globalización, mucho más con esta guerra de Rusia y Ucrania. Empezamos a ver que se empezaron a hacer grupitos. Rusia se va a ir con China, obviamente, y algunos países asiáticos, y el occidente, Unión Europea, se va a ir con Estados Unidos, está claro. Pero entonces se está deshaciendo lo que en un momento se empezó a estructurar. Eso va a tener consecuencias un poco complejas. Les voy a sugerir seguir a Jan Hoffman, lo van a encontrar en LinkedIn. Hace 15 días se lanzó un webinar de 1 hora y media sobre el tema de la logística y el transporte. Les puedo sugerir a Jan Hoffman. Alguien nos dice encontrar un PDF donde pueda profundizar conceptos de la logística internacional. En el documento que les pasé de la CEPAL hay datos interesantísimos. Hay un estudio de la logística en la LADI también interesante, se llama Logística y Transporte Internacional en la LADI, que lo pueden consultar y también es muy interesante. Déjame ver si te lo puedo compartir ahorita. Deme 30 segundos y les puedo compartir el enlace al webinar de Jan Hoffman, que es sobre la logística y transporte, y el análisis de la logística desde el punto de vista de la LADI. Son documentos muy actualizados. Este de la logística de la LADI salió hace 6 meses más o menos, entonces por eso me permito sugerirlos, porque no es algo que está, no es un documento viejo, porque hay cosas que obviamente van a salir y van a tener datos que no están tan actualizados. Y obviamente tenemos una particularidad que hay que comprender, que el COVID cambió muchas cosas. Entonces, eso es importante comprenderlo, que va a empezar a suceder. Les paso en un minuto este estudio para que lo tengan. Aquí está. Este se llama Perspectivas del Comercio Internacional. Este es del 2021. Les voy a pasar el vínculo aquí en el chat para que lo puedan revisar y lo puedan descargar. Sí, está en el chat. Y el otro, lo que les decía de Jan Hoffman. Él habló hace poco del tema de los fletes internacionales. Eso les va a poder ayudar y obviamente es un referente a nivel mundial sobre los fletes internacionales y creo que va a ser una información también de mucha utilidad. También les voy a copiar aquí y se los voy a poner en el chat. Les acabé de enviar ahí. Entonces, yo creo que esas dos informaciones les van a dar un contexto más claro de los fletes y de lo que está sucediendo con la logística a nivel internacional. Creo que con eso hemos cumplido. No sé si hay algún tema adicional. Les agradezco por su atención, Alexis, siempre por el apoyo logístico y bueno, estoy a las órdenes. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Roberto. No, nada más que agradecerle a cada uno de los participantes por haber asistido a esta capacitación. Instamos a que puedan ser partícipes de los diferentes eventos de formación y capacitación que realizamos de manera gratuita. Recuerden que pueden suscribirse también a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Roberto, y para inscribirse a nuestros eventos pueden hacerlo directamente a través de los links de acceso a inscripción que están publicados en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Nada más que agradecerte, Roberto, por el espacio, por el tiempo, y agradecerles a los participantes. Esperemos vernos en una siguiente ocasión. Que pasen una excelente tarde. Gracias a todos. Un cordial saludo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.